Hola polluelos, ahora vamos a dedicarnos a uno de los capítulos más difíciles del manejo de las sustancias individuales por el riñón, que es el del potasio. De todas maneras, y a pesar de que hoy en la clase yo les voy a mencionar una serie de canales que parece complicado de recordar, usted tiene que conocer el manejo general del potasio en esta etapa, digamos, de su formación, para lo cual les preparé un PowerPoint que tiene un resumen de lo más importante, que es el siguiente. Muy bien. Vamos a ver el metabolismo del potasio, fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Generalidades. Se trata de un elemento secundario o microelemento. Un adulto normal tiene unos 50 miliequivalentes por kilo de potasio, que es aproximadamente 3.500 miliequivalentes, unos 136 gramos. El 98% del potasio se encuentra en el líquido intracelular y el 2% en el plasma y en el líquido extracelular. Quiere decir que el potasio es el segundo catión del cuerpo, por su cantidad después del calcio, pero es el primer catión del líquido intracelular. Con respecto al balance diario, nosotros tenemos que en una dieta occidental ingerimos de 60 a 100 milimoles por día entre alimentos y bebidas. A diferencia del sodio, que suele encontrarse más en los alimentos animales, el potasio se encuentra más en los alimentos de carácter vegetal, en los vegetales. El ingreso no es regulable, no hay una apetencia selectiva para el potasio, ni se ha podido demostrar en animales de experimentación, mientras que los egresos se pueden dar. Por el sudor más las heces, este egreso es bajo y despreciable, alrededor de 8 milimoles por día, no más que eso, por heces. Entonces la orina, vos excretás por orina lo mismo, o eliminás por orina, lo mismo que ingerís con las comidas y bebidas, es decir, alrededor de 60 a 100 milimoles por día, y esto sí es regulable, mediante la aldosterona, el pH y una serie de factores. Bueno, con respecto a la distribución, decíamos que es el principal catión del LIC, porque en el LIC tenemos una concentración de 140 a 150 miliequivalentes por litro, mientras que en el LEC la concentración es de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro. La relación de potasio entre LIC y LEC es de 40 a 1, y bueno, como importante, el potasio es el principal catión del LIC, eso dijimos antes. Al igual que el sodio, esto se debe a mecanismos activos, o sea, esta gran diferencia que existe entre el LEC y el LIC se debe a mecanismos activos, como la bomba sodio-potasio ATPasa, que determina un estado estacionario para este catión. Con respecto al balance externo e interno, entonces, y resumiendo, y a su distribución, tenemos que vos ingerís 100 miliequivalentes por día, ponele, en una dieta occidental, obviamente lo ingerís hacia el líquido extracelular. Después se intercambia con el líquido intracelular, y vamos a encontrarlo más concentrado en el líquido intracelular que en el extracelular, con una concentración de 4,2 promedio miliequivalentes por litro, por 14 litros, que es lo que tenemos en el líquido extracelular, de agua corporal total, mientras que en el líquido intracelular tengo 140 miliequivalentes por litro, en 28 litros de líquido intracelular, que sería la distribución del agua corporal total. En cantidad total tendríamos alrededor de 59 miliequivalentes en el LEC y unos 3.920 miliequivalentes en el LIC. Después, las pérdidas se dan alrededor de 92 miliequivalentes por día por orina, 8 miliequivalentes por día por heces, son 100 miliequivalentes por día. Equipara a la ingesta. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Con respecto a las funciones, participa en el metabolismo celular. Es un regulador enzimático en procesos como la síntesis proteica y la glucogenogénesis. Hay enzimas que son reguladas por potasio. Pero lo más importante es que las relaciones entre sus concentraciones extracelulares e intracelulares es el principal determinante del potencial de reposo celular. Es la base para la excitabilidad neuromuscular. Pero ojo, porque en realidad este potencial de reposo es de todas las células. Nosotros dividimos las células en excitables y no excitables. Tenemos 4 tejidos principales: epitelial, conectivo, nervioso y muscular. Las células epiteliales y conectivas no son excitables y las células nerviosas y musculares lo son. La diferencia entre una célula excitable y no excitable es la presencia de muchos canales de sodio que se pueden abrir para despolarizar la célula excitable. En cambio, todas las células, excitables o no, tienen canales de potasio en las membranas. Estos canales de potasio son más abundantes que los de sodio. El potasio sale más de la célula que el sodio que ingresa a la célula, hablando de a favor de su gradiente de concentración, y esto determina un potencial de reposo que es negativo con el interior celular respecto del exterior. Y esto es así en todas las células. Este potencial de reposo varía. No es lo mismo una célula, qué sé yo, de músculo liso, que a lo mejor tiene un potencial de reposo de menos 56 milivoltios, a una neurona motora que tiene 70, a una neurona sensitiva que tiene 90, menos 90, ¿no? Menos 70, menos 90, siempre negativo.
a una célula muscular esquelético-cardíaca, que también tiene menos 85, menos 90 milivoltios, pero toda célula tiene un potencial de reposo. En la determinación de ese potencial de reposo, la permeabilidad al potasio es fundamental. Si se altera la concentración de potasio extracelular, el potencial de reposo puede subir o bajar. En una célula no excitable lo afecta poco, pero en una célula excitable, si sube, o sea, si el potencial de reposo se acerca al umbral, la célula se hace más excitable y puede tener despolarizaciones espontáneas. En el caso, por ejemplo, del músculo cardíaco, esto puede conducir a una fibrilación ventricular, lo cual es una causa de muerte, o sea, te puede provocar la muerte. Lo contrario, si el potencial de otra manera se aleja del umbral, también por alteraciones de la concentración de potasio, esto hace que la célula sea menos excitable. En el caso del corazón, puede provocar un paro cardíaco. O sea que las alteraciones de la potasemia, al igual que las alteraciones de la calcemia y otros cationes que intervienen en la determinación de los potenciales de membrana, son importantes para, digamos, la homeostasis de estos cationes es esencial para garantizar la vida. Bueno, el potasio es uno de ellos. Con respecto al manejo renal, se filtra pasivamente en el corpúsculo renal de Malpighi. Esta cantidad filtrada representa parte del potasio que manejará el riñón, ya que también puede ser secretado en los túbulos. En el túbulo contenedor proximal existe una reabsorción neta del 65 al 66%. En el asa existe una reabsorción neta del 25%. Y esta reabsorción del 90% se considera obligada. O sea que el manejo facultativo, como pasaba con el sodio, como pasa con el agua, como pasa con el equilibrio ácido-base, se realiza en el nefrón distal. En el nefrón distal se reabsorbe o se secreta potasio en forma facultativa según la calemia, es decir, la concentración de potasio plasmática y distintos factores reguladores como la aldosterona, etc. Bueno, con respecto, bueno, aquí tiene una lámina que es del Guyton. Con respecto al balance renal, al manejo renal, vos tendrías que para una concentración plasmática de 4,2 miliequivalentes por litro y una tasa de filtración glomerular de alrededor de 180 litros por día, el cálculo de la carga excretada nos daría unos 7,56 miliequivalentes por día. Eso es lo que filtrás. El 65%, equivalente más o menos para el 65% de esta carga, que serían 491 miliequivalentes por día, se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Después, un 25 a 27% se reabsorben en la rama gruesa del asa de Henle, se secreta un 8% en el túbulo colector cortical y después puede haber reabsorción o secreción facultativa en el conducto papilar de Bellini, puede haber una reabsorción del 4% diaria o una excreción de un 12%, que son 92 miliequivalentes por día. Si tomamos esto, pero del Aranalde, está un poquito más completo porque además nos muestra algo, que en la rama ascendente, en el túbulo colector medular, el potasio puede reciclar. Porque nosotros siempre decimos que la rama descendente de la asa de Henle es impermeable al soluto, pero es un poquito permeable al potasio. Entonces, el único soluto que puede manejar la rama descendente delgada. Entonces, nosotros tenemos filtración de potasio, reabsorción de un 65% en el túbulo contenedor proximal, pasaje al asa, donde en la rama delgada algo de potasio se secreta. Pasa a la rama gruesa, donde hay una reabsorción del 25%. Pasa al túbulo colector cortical, donde hay secreción de potasio principalmente. En el túbulo colector medular, bueno, y las fuerzas regulatorias claves son la aldosterona, el flujo tubular, la reabsorción electrogénica versus electroneutra, pero eso ya lo vamos a ver. Bueno, acá puede haber, sobre todo en el túbulo colector medular, donde puede haber reabsorción o secreción, de acuerdo a la calemia. Si está elevada la calemia, hay más secreción. Si está disminuida la calemia, hay más reabsorción. Y la reabsorción permite un reciclaje medular del potasio que se reabsorbe en el túbulo colector y se secreta en el asa de Henle. ¿Entienden? Como si fuera la urea. Es menos significativo este reciclaje que el de la urea, pero bueno, también existe. Bueno, con respecto a la filtración glomerular, teniendo en cuenta una concentración plasmática de 4 miliequivalentes por litro, una tasa de filtración glomerular de 180 litros por día, una fracción libre de potasio de 1, es decir que prácticamente todo el potasio está libre en plasma, y un cociente de filtración de 1, o sea, todo el potasio se filtra, la carga filtrada de potasio será de aproximadamente 720 miliequivalentes por día. El mecanismo de filtración es pasivo, ocurre por drag solvent, o sea, por arrastre por solvente, al producirse la filtración de agua, que arrastra al potasio disuelto en el agua a través de los poros de la barrera de filtración glomerular. Reabsorción y secreción en el túbulo contenedor proximal. Se reabsorbe y se secreta potasio con una reabsorción neta del 65%, que son unos 468 miliequivalentes por día.
Los mecanismos son paracelulares y transcelulares. El paracelular está asociado a la reabsorción de sodio arrastrado por cloro en los segmentos 2 y 3. Y el transcelular puede ser mediante la bomba sodio-potasio ATPasa, el cotransporte potasio-cloro, los canales KIR 1.1 y 2.3, los canales de potasio sensibles a taurina. Acá nuevamente tiene un esquema de Laranalde donde te muestra que la reabsorción, si esta es la luz tubular, el lumen, y esto sería el intersticio, donde después está la sangre y está la célula del túbulo contorneado proximal, la reabsorción se da fundamentalmente por vía paracelular, ¿sí? Entre dos células, mientras que la secreción se daría por los canales KIR 1.1 en vía transcelular. Con respecto a la cara vasolateral, esta tiene para potasio, para el manejo del potasio, bombas, sodio-potasio ATPasa, que obviamente sacan 3 sodios, meten 2 potasios, o sea que esto permite el ingreso de potasio a la célula. Este potasio que ingresó es el que después puede salir por acá, por los canales KIR 1.1, cuando va a hacer secreción de potasio. Pero después tenés canales de potasio, KIR 2.3, canales de potasio sensibles a taurina, cotransportes potasio-cloro, todo en la membrana basal. Así, el aumento de la concentración de calcio, la taurina, el aumento de la concentración de ATP, el aumento de los hidrógenos, es decir, la disminución del pH, el estiramiento de la célula, todos son reguladores del transporte transcelular de potasio en el túbulo contorneado proximal. Con respecto a la reabsorción y secreción de grasa, se secreta, como decíamos, un pequeño porcentaje en la rama descendente delgada y se reabsorbe y se secreta en la rama ascendente gruesa, con una reabsorción neta de 25% de potasio, unos 180 miliequivalentes por día. Los mecanismos son la bomba sodio-potasio ATPasa, el cotransporte sodio-potasio 2 cloros, los cotransportes potasio-cloros, los canales KIR 1.1 de 35, 70 y 160 picosiemens y el pasaje paracelular a través de los complejos de claudinas. Entonces, vos tenés que en la rama ascendente, vos tenés primero, la bomba sodio-potasio ATPasa saca sodio, mete potasio. Y después el potasio puede volver a pasar a la cara luminal por los canales KIR. Canales de potasio con rectificación interna, eso quiere decir canal KIR. Bueno, la salida de sodio, como siempre, como habíamos visto para el manejo del sodio en el túbulo contorneado proximal, disminuye la concentración de sodio dentro del LIC y esto favorece el gradiente luminal para la reabsorción de sodio desde el lumen, o sea, desde la luz tubular. Este sodio que se reabsorbe arrastra 2 cloros y un potasio, con lo cual hasta acá es un mecanismo electroneutro, porque yo estoy metiendo 2 cationes y 2 aniones. El problema es que en la membrana apical de las células del túbulo, de la rama ascendente gruesa del asa de Henle, hay polimerizados canales KIR de tipo 35 picosiemens, 70 picosiemens, 160 picosiemens que producirán la secreción de potasio. Entonces el potasio de alguna manera es reciclado. Esto determina que, como yo estoy metiendo más aniones que cationes, la luz tubular se me haga positiva. Habíamos dicho que alcanza entre más 4 y más 10 milivoltios de gradiente transepitelial, con luz positiva respecto al intersticio. Esto favorece la secreción de cationes por vía, la reabsorción de cationes por vía transcelular, por vía paracelular, y estos cationes son el potasio, el sodio, el calcio, el magnesio. ¿Tá? O sea que, repito, la bomba sodio-potasio ATPasa saca sodio, mete potasio. La salida de sodio disminuye la concentración intracelular de sodio. La disminución de la concentración intracelular de sodio genera un gradiente favorable a la reabsorción de sodio. El sodio se reabsorbe por un contrasporte sodio-potasio 2 cloros, que hasta ahí es electroneutro, pero parte del potasio que se reabsorbió se secreta a la luz por los canales KIR 35 picosiemens, 70 picosiemens y 160 picosiemens, y esto genera una luz positiva respecto del intersticio. Un gradiente transepitelial de más 4 a más 10 milivoltios que favorece la reabsorción de cationes, potasio, sodio, calcio y magnesio por vía paracelular. Todo esto está regulado por el pH, por la concentración de ATP, por la proteína quinasa A, por el fosfoinositol bifosfato, por el sistema del óxido nítrico GMP cíclico, por el monóxido de carbono, por el calcio, por ácidos que derivan de los eicosanoides, como el 20-hidroxieicosa tetraenoico, el ácido 20-ET, el ATP, las prostaglandinas tipo 2, la angiotensina 2. Reabsorción y secreción en el nefrón distal. El 90% del potasio filtrado se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal más el asa. Por eso la cantidad que llega a la nefrón distal es similar a la cantidad ingerida, unos 60-90 miliequivalentes por día, máximo 100. En la nefrona distal
se producirá secreción o reabsorción neta según haya exceso o disminución de potasio. La secreción de potasio se produce por las células principales del túbulo contorneado distal y del túbulo colector cortical, mientras que la reabsorción de potasio se produce en el túbulo colector cortical y el túbulo colector medular. Según este esquema del Aranalde, nosotros tenemos que la secreción de potasio se puede llegar a producir por los canales que son de tipo MAXK y de tipo ROMK polimerizados en la membrana apical. Estos están influenciados por la reabsorción de sodio por los canales epiteliales de sodio, todo lo que vimos anteriormente. Mientras que en la cara vasolateral tenemos canales de potasio de 85 picosiemens, de 28 picosiemens, de 18 picosiemens. Los reguladores de todo esto son el pH, la concentración de calcio, el aumento del flujo, la antidiurética, la proteína quinasa A, el fosfoinositol, bifosfato, distintos reguladores que ahora vamos a ver. Si tomamos este esquema que es del Bernoulli, lo que nosotros vemos es que también en los túbulos colectores, recuerden que había distintas poblaciones celulares, las células principales, las células intercaladas alfa, las células intercaladas beta. Entonces, también hay una, digamos, polaridad fisiológica, porque, por ejemplo, las células principales están encargadas de la secreción de potasio, ya sea en cotransporte potasio-cloro, o a través de los canales ROMK, de los canales MAXK, etc. Esto impulsado por un gradiente electroquímico, un potencial de transmembrana con la luz negativa, debido a la reabsorción de sodio. En cambio, las células intercaladas alfas son aquellas que están encargadas de la reabsorción de potasio, principalmente en antiporte con hidrógeno, sobre todo para la regulación del potasio. Para la regulación del pH, o sea, para la secreción de hidrógenos, cuando tengo que acidificar orina, pero también se puede reabsorber potasio en condiciones en las cuales la calemia está disminuida. Bueno, con respecto a los factores reguladores del metabolismo del potasio, de la secreción, de la emisión de potasio renal, tenemos la aldosterona, el principal. También tenemos la concentración de potasio en el líquido tubular del túbulo colector cortical, el flujo tubular distal, la entrega de sodio al túbulo colector cortical, porque a más sodio, más reabsorción de sodio, más secreción posible de potasio, la reabsorción de sodio en el túbulo colector cortical, la reabsorción de cloro en el túbulo colector cortical, porque la premisa es que las uniones estrechas sean bien estrechas como para que el cloro no se pueda reabsorber y entonces tenga que secretarse potasio para mantener la electronegatividad. Por eso, con respecto a la aldosterona, sabemos que se segrega en la zona glomerular de la corteza suprarrenal. El principal estímulo para su secreción es la hipercalemia. Otros estímulos pueden ser aquellos que estimulan la secreción de renina, como la hiponatremia o la caída de la presión arterial. Actúa sobre la nefrona distal, estimulando la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Con respecto a la concentración de potasio en el líquido tubular del túbulo colector cortical, esta concentración de potasio, la concentración de potasio en el plasma puede afectar de modo directo la secreción de potasio independientemente de la concentración de aldosterona. Así, si aumenta la calemia, vos filtrás más potasio, la carga filtrada aumenta. Entonces llega más potasio al túbulo colector cortical. Esto reduce la secreción de potasio y favorece su excreción. Lo opuesto ocurre si disminuye la calemia. Con respecto al flujo tubular distal, como la carga excretada de un soluto depende del producto entre su concentración urinaria y la diuresis, todo aumento de flujo causará mayor excreción de dicho soluto, porque aumenta la diuresis, la B. Es decir, que si aumenta el flujo tubular distal, aumenta la eliminación urinaria de potasio. Con respecto a la entrega de sodio al túbulo colector cortical, modifica su reabsorción a nivel del mismo. Esto afecta a la secreción de potasio porque está vinculada siempre a la reabsorción de sodio. Este factor, de todas maneras, es de poca importancia. Con respecto a la reabsorción de sodio en el túbulo colector cortical, depende principalmente de la secreción del aldosterona. Aumenta la reabsorción de sodio, también lo hace la secreción de potasio. Sin embargo, esto depende de que dicha reabsorción sea electrogénica, lo que a su vez depende de la permeabilidad de la membrana al cloro, lo que decíamos anteriormente. Porque la reabsorción de cloro en el túbulo colector cortical depende de la negatividad del lumen tubular y de la permeabilidad de la membrana apical. La disminución de la reabsorción de cloro en relación a la reabsorción de sodio genera un gradiente transepitelial más negativo, es decir, yo reabsorbo sodio, genera un gradiente transepitelial negativo. Esto, para ser neutralizado, podría hacerlo con reabsorción de un anión como el cloro o secreción de un catión como el potasio.
como las membranas del túbulo colector son relativamente impermeables al cloro, para mantener, para la electroneutralidad, para neutralizar ese gradiente transepitelial negativo, yo voy a secretar potasio. Esto estimula la secreción de potasio en el túbulo colector. Las relaciones entre la concentración de aldosterona, la concentración de potasio y la excreción de potasio se pueden ver en este cuadro, en este gráfico, extraído del Guyton. A medida que aumenta la concentración de potasio, aumenta la excreción de potasio. En principio, digamos, por debajo de 4,5 miliequivalentes por litro, los efectos del aumento de la concentración de potasio aumentan la excreción de potasio, pero por efecto de aumento de la carga filtrada. Los dos mecanismos para una sustancia que se depuran por filtración y secreción, lo que hace el aumento de la concentración de potasio, cuando la misma se encuentra dentro de los parámetros normales, es aumentar la carga filtrada. A mayor concentración plasmática de potasio, mayor carga filtrada de potasio, mayor carga filtrada de potasio, mayor carga excretada. Ahora, cuando la concentración de potasio excede los 4,5 miliequivalentes por litro, ahí empieza, digamos, la curva a acelerarse, porque ahora se agrega el efecto indirecto del aumento en la concentración de aldosterona, que provoca aumento de la secreción de potasio. Entonces, aquí, en esta franja, no solo está aumentando la carga filtrada, sino que también está aumentando la carga secretada. Con respecto a las relaciones entre la concentración de potasio y la concentración plasmática de aldosterona, también vemos en este gráfico del Guyton que es directamente proporcional. Cuanto mayor es la concentración sérica de potasio en miliequivalentes por litro, mayor va a ser la concentración plasmática de aldosterona en nanogramos por 100 mililitros. Hay un efecto directo. Entonces, en resumen, si aumenta la ingesta de potasio y aumenta la concentración de potasio, va a aumentar la excreción de potasio en forma directa por aumentar la carga filtrada de potasio, y en forma indirecta porque el aumento de la concentración plasmática de potasio es un poderoso estimulador para la secreción de aldosterona que aumenta la secreción de potasio en los túbulos colectores. Todo esto aumenta la excreción de potasio. A mayor ingesta, mayor excreción. Es lo mismo que pasa con el sodio. En el sodio analizábamos los 3 factores, en el potasio hay un montón de factores, entre los cuales la concentración de aldosterona es el más importante. Bueno, ¿cómo cuantificamos la excreción urinaria de potasio? Podés hacerlo, una concentración de potasio en una muestra aislada de orina. Podés establecer la relación entre la concentración de potasio y sodio. Podés establecer la excreción fraccional de potasio, la excreción de potasio en 24 horas en milimoles por día. La relación entre la concentración, la excreción de potasio y la de creatinina, o el gradiente transtubular de potasio. Los test menos útiles son la concentración urinaria en una muestra aislada, cuya ventaja es que es de fácil determinación, pero no considera la reabsorción de agua en el túbulo colector. Con respecto a la relación entre el sodio y el potasio, depende del sodio dietario. Con respecto a la excreción fraccional de potasio, no está basada en la fisiología del potasio, por lo cual los tests más útiles son hacer una excreción de potasio en 24 horas, que tiene la ventaja de informar la cantidad de soluto independientemente del volumen de agua, pero no informa acerca de la fisiopatología del potasio. En cambio, respecto a la relación entre la excreción de potasio y la creatinina, puede ser realizada una muestra de orina aislada. Esto es de alguna manera para diferenciar lo que sería la excreción de potasio, la secreción de potasio de la reabsorción de agua, pero debe conocerse la tasa de excreción esperada de creatinina, y entonces el test más útil por ahí es hacer el GTTK, el gradiente transtubular de potasio, que independiza la concentración de potasio de la tasa de flujo urinario. Se basa en premisas fisiológicas. Tales premisas fisiológicas serían las siguientes. A ver, primero, el GTTK es un índice semi-cuantitativo de la excreción de potasio a nivel del túbulo colector cortical, mide la actividad de aldosterona en el riñón, y la premisa es que para calcular la concentración de potasio en la luz del túbulo colector cortical, vos tenés que ajustar la concentración de potasio urinaria para corregir los cambios en la misma causados por la reabsorción de agua a nivel del túbulo colector medular. Es decir, yo puedo encontrar más potasio en orina porque se secretó más o porque se reabsorbió más agua. Tengo que tratar de diferenciar una cosa de la otra. Los supuestos son que la reabsorción de agua en el túbulo colector medular puede calcularse comparando la osmolaridad del líquido saliente del túbulo colector cortical, que tiene que ser igual a la del plasma si está actuando la antidiurética, con la osmolaridad de la orina. La otra premisa es que el potasio no es reabsorbido ni secretado en el túbulo colector medular, salvo en situaciones extremas.
hay una secreción en el túbulo colector cortical y hay una reabsorción y secreción en el conducto papilar de Bellini. La molaridad urinaria es mayor que la plasmática, indicando su reabsorción en el túbulo colector medular, y la concentración de potasio plasmática es igual a la del fluido peritubular del túbulo colector cortical. Entonces, lo que hacemos para calcular el gradiente transtubular de potasio es comparar la concentración urinaria de potasio con la concentración urinaria plasmática del mismo, o sea, hago la relación o fracción o cociente entre la concentración urinaria de potasio dividido la concentración plasmática de potasio y la multiplico por la relación entre la molaridad plasmática y la molaridad urinaria. Con respecto a los valores, si todo esto me da mayor a 7, indica que hay presencia de aldosterona, pero si me da menor a 4, indica ausencia de aldosterona. Bueno, con respecto a la bibliografía, hemos tomado conceptos teóricos del Behan-Taylor, algunas láminas del Aranalde, algunas curvas y gráficas del Guyton y Hall, otros conceptos teóricos del Gannon y algunas láminas del Silvernail y del Verne-Levy. Bueno, polluelos, hemos visto el metabolismo del potasio, cómo maneja el riñón el potasio, el balance interno y externo del potasio. En la próxima clase vamos a hablar del calcio, el magnesio y el fosfato. Nos vemos, polluelos, y sigan cuidándose.